Привет hermanitos, bienvenidos a mi canal, el de su profesor de memes de confianza. ¿Cómo están? Yo... Pues, he estado mejor. La silueta del video anterior era la de Nepal, efectivamente, y los saludos del día son para Kit XD, El que ama la pizza, Iñaki Maldonado, Oyer García, Ángel Manuel García, Solís y Axel Jared Azul. La silueta del país, reino actual o desintegrado de hoy es esta. Los primeros en comentar la respuesta los saludo en el video que viene. Ese está algo difícil. Hoy venimos con un invitado especial al canal, el mapa de Sebas. El crossover que nadie pidió pero que yo sé que todos necesitaban. Y como siempre, hablaremos de un acontecimiento de la tierra natal de nuestro invitado. Y por supuesto, que él no haya hecho. La Guerra Gran Colombo peruana. Exacto. No solo el primer conflicto armado de talla internacional del Perú tras las guerras independentistas, sino una de las primeras de toda Sudamérica, y que sería semilla de la discordia para futuros conflictos entre naciones vecinas. ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Ponete cómodo y cebate esos mates, porque sin más que agregar, ¿empezamos? Esta historia tiene sus inicios prácticamente con el nacimiento de nuestras naciones, y sus antecedentes no son pocos. Ya saben, las corrientes libertadoras del sur dirigidas por Don José de San Martín y las del norte por Simón Bolívar, enfrentándose al último bastión realista en Sudamérica, el Perú. ¡Me voy a morir! En 1819, representantes de Venezuela, Nueva Granada y Quito se reúnen en el Congreso de la Angostura y declaran su independencia de Mami España como la Gran Colombia, a la que poco después se le uniría también Panamá. Por otro lado, Perú declararía la suya propia de la mano de San Martín en 1821. La revolución ha comenzado. Sin embargo, estas declaraciones eran solo un papel. La guerra, para convertirlo en realidad, seguía en pie. El proceso fue concretamente por sectores. A medida que el ejército libertador iba avanzando, algunas provincias declaraban su independencia de España, y luego manifestaban su voluntad de anexarse a uno u otro estado de acuerdo con el principio de libre determinación de los pueblos. Es así que en 1820, Guayaquil pasa por este proceso poniendo un gobierno provisional. Pero la decisión del pueblo estaba un poco dividida. Había quienes querían ser parte de la Gran Colombia, otros de Perú, y algunos hasta preferían independizarse. Pero llega Simón Bolívar, los agarra de la oreja y los anexa porque mayonesa. Y así es como se hace. Poco después de esto, el 26 de julio de 1822, en este mismo lugar ocurre la entrevista de Guayaquil, donde llega Don Josecito a conversar con Simon sobre el proyecto de país que cada uno quería. Es tan atemorizante. Se parece a mí, pero sin mi compasión ni sentido del juego limpio. Exactamente se desconoce todo lo que conversaron acá, pero sí sabemos un par de cosas. Que Simón trató a Guayaquil como suelo colombiano en este encuentro, y que tras el mismo, San Martín saldría del teatro de operaciones y del mapa del proyecto de Perú. Ya está, loco, me voy a la mierda. Podríamos decir que si fue una discusión, la ganó Bolívar. Este era el tipo que tenía el ejército más fuerte y numeroso, siendo así el encargado de continuar la marcha junto al Perú contra los realistas. Esto culmina tras las batallas de Junín y Ayacucho en agosto y diciembre de 1824, donde vencen al enemigo y a pesar de algunos focos de resistencia aislados, se consolida la independencia del Perú. Sin detener el paso, el ejército libertador colombiano continúa hasta llegar a la región del Alto Perú, donde el Congreso emite un acta de independencia en 1825 nombrando a Simón Bolívar como presidente. ¡Soy un tiburón! Y llamando al país como República de Bolívar. ¿Por qué te han puesto ese nombre tan feo? Sí, súper de mal gusto, pero tranqui, unos meses después se darían cuenta que quedaba feo y lo modificaron a Bolivia. Mejor. Vale. Como dije, por el acta, Bolívar sería nombrado jefe de estado, sin embargo tenía sus planes en el norte, así que rechaza este puesto. Reconoce la independencia del territorio y pone al comandante Sucre como jefe de estado provisional, convirtiendo así a Bolivia en algo no muy lejano a un estado títere lleno de tropas bolivarianas. Tengo un mal presentimiento. Teniendo todo este contexto encima, veamos punto por punto las causas que detonarían la guerra. Primero, partamos desde la base, las diferencias ideológicas. Y es que tras la salida de San Martín del Perú, el Congreso sanciona la primera constitución de la República de tendencia liberal, la cual tendrían que suspender en un principio temporalmente, para darle todos los poderes a Bolívar mientras peleaba contra los realistas, de quien hay que aclarar que era conservador. No durará, son enemigos naturales. Terminada la guerra, no habría vuelta atrás, y el Libertador se mantendría como dictador del Perú, comenzando a imponer medidas y leyes contrarias al interés ya no solo del sector liberal a quienes perseguía, sino del pueblo peruano en general. Simón Bolívar tenía en mente el proyecto de la Federación de los Andes, en la que se unirían los estados de la Gran Colombia, Bolivia y Perú,
bajo un gobierno centralista encabezado por él mismo y de por vida. Cosa plasmada en la Constitución vitalicia aprobada en 1826. Vamos a unirnos, pero vamos a unirnos. Como yo quiero, me dijo. Esto provocaría el malestar generalizado en Perú y numerosas insurrecciones de carácter nacionalista que acusaban a Simón Bolívar de actuar como un monarca absoluto y ser lo mismo que estar bajo el dominio español, pero con otro nombre, considerando sus medidas una especie de presión ejercida para abandonar la libertad que se había conseguido. Dicha idea sería plasmada de hecho en el texto de José Joaquín de la Riva, escritor peruano. Ahora sí somos libres e independientes, y antes juramos morir que el que nos mande ningún tirano. Yo no diría liberar, más bien hay una administración nueva. Esto acá parece un helado de frutilla con arcoíris, diversión y amor. En consecuencia, en 1827, Perú anula la Constitución vitalicia, retomando la liberal de 1823 y separando su camino de la Gran Colombia. ¿A dónde vas, imbécil? Una segunda causa es la mala posición en la que se encontraba el Perú tras esta decisión, con presencia de las fuerzas bolivarianas no solo en la propia Gran Colombia al norte, sino en la República de Bolivia al sur. Estaba atrapado, una espada en el cuello y en el pecho. Y en mis huevos. Y también el reconocimiento de Simón Bolívar al Alto Perú como un estado independiente al que Perú consideraba que debían ser parte del mismo estado. Oh, qué independiente, nena, somos de Racing en la familia. Como tercer punto, tenemos el proveniente de la capitulación de Ayacucho, un documento firmado tras esta batalla que contenía algunas cláusulas controversiales para los peruanos, entre las cuales se especificaba que el Perú tendría una deuda económica con la Gran Colombia por ayudar a su liberación. ¿Y yo que pensaba que eran todos altruistas? Soy un dios generoso. Y asimismo, el Estado peruano también cubriría los gastos del retorno de los españoles. Esto era una política de Bolívar en que todo español peninsular que no hubiese ayudado en la independencia sería expulsado del territorio. ¿Por qué ya no van a matarnos? ¡Sí que son gallinas, Coco! Y finalmente, la cuestión territorial. Queremos dejar en claro que no tomaremos en cuenta las pruebas y justificaciones presentadas en conflictos posteriores a 1828, tales como la controversial cédula de 1764. ¿Escuchaste, pelotudo? Ambos estados habían acordado que las fronteras entre ellos serían trazadas con base a las divisiones administrativas de España, o sea, el virreinato de Nueva Granada y el del Perú, en virtud del uti possidetis iuri, un principio del derecho que significa como poseéis, de acuerdo al derecho, así poseeréis, y que aplicado al ámbito internacional público es el derecho de los estados a ejercer dominio sobre territorios que geográfica e históricamente le pertenecen. Sin embargo, esta historia es repetida en todos nuestros países hispanoamericanos. No solo era la diferencia ideológica y la falta de identidad en común, sino también la imprecisión de los límites. Y es que los territorios bajo dominio español eran muy extensos, había mucha distancia e incomunicación entre los asentamientos, cosa que no pasaría, por ejemplo, en las 13 colonias británicas o la colonia portuguesa. Y por falta de interés también tenían territorios inexplorados. Por todo esto, obviamente los españoles ni se molestaron demasiado en marcar bien los límites entre administraciones. ¡Qué idiota diseñó esta cosa! Usted, señor. Ah, bueno. De hecho, y particularmente en este caso, ocurría que la región de Tumbes pertenecía a la Real Audiencia de Quito por la cédula real de 1563, pero cuando se independizó de España, se inclinó por unirse al Perú por el derecho de libre determinación de los pueblos en un acto que Simón Bolívar consideró ilegal. La región de Jaén civilmente también pertenecía a la Audiencia de Quito. Sin embargo, en lo eclesiástico pertenecía a la diócesis de Trujillo, por lo que nuevamente, a la hora de la independencia, rechazó jurarse a la Constitución colombiana y se uniría al Perú por el mismo derecho que Tumbes. Pobrecita Colombia, es como cuando te elegían último para jugar a la pelota en el colegio. Ya nos cagaron con esto, no, vos estás loco. En el caso de Guayaquil, como ya dijimos, no había una idea clara de qué hacer tras la independencia, pero ya había sido anexada de facto por la Gran Colombia. Perú no estaba conforme con esto y alegaba que según la cédula real de 1803, Guayaquil había pasado a la administración peruana, cosa ratificada en la cédula real de 1806. Del otro lado, argumentaban que en 1815, poco antes de la independencia e incluso en plena revolución, el virreinato de Nueva Granada solicitó al rey la devolución de la misma, volviendo el dominio a la Real Audiencia de Quito. Next.
¡Aprobado! Finalmente, la región de Maynas. El problema es que el 15 de julio de 1802 había sido emitida una cédula real que con motivos religiosos y de defensa contra la colonia portuguesa se crearía la Comandancia General de Maynas, una división territorial antes perteneciente al territorio de la Presidencia de Quito en el Virreinato de Nueva Granada y ahora transferida a la jurisdicción política y eclesiástica del Virreinato del Perú. Entonces, como breve resumen, tenemos que la Gran Colombia reclamaba los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas, así como el pago de la deuda por la liberación. Y por otro lado, el Perú reclamaba la posesión de Guayaquil, además de estar molesto por la presencia del ejército bolivariano en ambos extremos y el reconocimiento del Alto Perú como independiente. A esto hay que sumarle la diferencia ideológica y que dentro de la Gran Colombia, Simón Bolívar era acosado por múltiples rebeliones y disidencias, incluso dentro de las propias Fuerzas Armadas, que amenazaban con una inminente y prematura disolución de ya no solo el proyecto ambicioso de la Federación de los Andes, sino incluso de la propia Gran Colombia. Esto se va a poner feo. Finalmente, a Perú se le zafa un tornillo primero y para acabar con la presencia bolivariana, entre otros planes que tenía por ahí, realiza una intervención militar en Bolivia bajo el mando de Agustín Gamarra el 1 de mayo de 1828. Sí, soy un hombre influenciable. Este cóctel de problemas no se haría esperar y Bolívar le declara la guerra al Perú el 3 de julio de 1828 en razón de todos los reclamos ya mencionados y acusándolo además de fomentar de alguna forma las antes mencionadas revueltas. Esto no se puede afirmar ni negar. Hay que negarlo, Benjamín, ¿eh? Yo no fui, yo no estuve, yo no sé. El presidente peruano Lamar ordena la movilización del ejército y el bloqueo naval de la costa pacífica gran colombiana, dando por iniciada la guerra. ¡Que se armen los pinches chingadazos! La realidad es que este conflicto, si bien tenía mucho lore atrás, el gameplay fue una mierda. La guerra se dividió en dos campañas, terrestre y naval, una más chota que la otra. La naval tendría su primer encuentro importante el 31 de agosto chocando la corbeta Libertad peruana con una cañonera y una goleta gran colombianas en la batalla de Punta Malpelo. ¿Cómo? ¿Solo eso? ¿Qué? Son países que recién ven la luz del sol. ¿Acaso esperaban una importante operación naval? Pues no, la campaña en el agua fue bastante rústica y la batalla naval más grande sería de 3 barquitos contra 2. ¡Pelea de inválidos! También porque la Gran Colombia tenía unos barcos por allá por el norte en ciertas operaciones, pero estamos hablando de esta batalla. Perú triunfaría en la anteriormente mencionada y luego en la batalla de Cruces el 22 de noviembre, acabando por capturar una goleta y hundir un bergantín, mientras que tras un accidente los peruanos perderían una fragata por ahí. Tras esto, iniciarían un asedio a Guayaquil, donde tras algunos altercados, lograrían ocuparla el 1 de febrero de 1829, dando por terminada así la campaña naval y dándole una decisiva victoria al Perú. ¿Y ya? Por otro lado, la campaña terrestre comienza con Perú ocupando Saraguro y Oña en los primeros meses del conflicto, siendo recibidos de buena forma por los habitantes del primero. ¡Vamos a resistir! ¡No! Ahí venía el sí, pelotudo. Claro, hasta el 7 de febrero, donde tras dirigir un ataque a Cuenca, el ejército se va de ahí, dejando bastante material bélico. Es mi día de suerte. Ahí lo tenés al pelotudo. Los colombianos aprovechan y recuperan Saraguro el 13 de febrero en un ataque sorpresa, ordenando el posterior incendio de la ciudad por vendidos. No olvides un pequeño detalle que es pequeñito, pero que es muy importantito. ¡Soy todo año! Tras esto, las tropas colombianas tomarían la iniciativa y se da la batalla más grande del conflicto, la del Portete de Tarqui el 27 de febrero de 1829 en las cercanías de Cuenca. Tácticamente, fue una victoria de la Gran Colombia, acabando con la vanguardia peruana y haciendo retroceder al resto de sus fuerzas, aunque como sufrieron bastantes pérdidas, tampoco podrían avanzar, por lo que en general el resultado estuvo bastante empatado. Finalmente se sientan a negociar celebrando el convenio de Girón el 27 de febrero. En este decidirían algunas cositas, entre ellas la desocupación de las tierras de Quito por parte del Perú. Y algo muy importante que retomarían después, que el uti possidetis iuris se tomaría con los límites que había hasta 1810. Sin embargo la cosa se pudre y el convenio no llega a nada, porque Sucre mandó a poner un monumento conmemorando la victoria colombiana en Tarqui, y según Lamar, falsificando las cifras de muertes, como que habían farmeado el doble de peruanos de lo que en realidad habían hecho. ¡Fue falso! ¡Todo es una mentira!
Sí, parece una pelea de nenes chiquitos. No sé para qué tal discusión si después todo el mundo pone en sus libros de texto lo que se les canta en el culo. Onda, simplemente firmen la paz y después pongan y murieron 10 de los nuestros y 500.000 del enemigo. Ahora, por culpa de estos dos, nosotros tampoco sabemos cuántos fiambres hubo en esta batalla. No, hombre, unos genios. Parecía que la guerra iba a seguir, pero los planes se detienen abruptamente tras un golpe de estado en Perú. Welcome to Latin America. Donde arrestan al Río y lo echan de una patada en el culo del país, justificándose en que su elección había sido arreglada, esto no lo sabemos, pero es lo que ellos decían, y que el tipo no era peruano. Ah, muy buena justificación, Igual no me caía muy bien. Era un poco salado. Creí que sería un buen chiste, lo siento. Al final parece que todo esto era mentira, sí era peruano el tipo. Era todo un plan para sacarlo del medio, y se elige a Agustín Gamarra para asumir el poder provisionalmente. Tu país no te necesita. Lo bueno es que con todo este quilombo, y el quilombo que también tenían los colombianos por allá, ni querían ni podían seguir una guerra. Ya vieron lo deprimente de las flotas navales como de las campañas terrestres. Así que vuelven a negociar una vez más, logrando firmar el Tratado de Guayaquil el 22 de septiembre de 1829. Donde al final no pasó nada. ¿Qué? Al final decidieron una vuelta al status quo ante Bellum, Maynes, Jaén y Tumbes quedan en Perú, y Guayaquil para Colombia. Este tratado no solucionó una mierda. Fue un tratado de disque, paz y amistad, donde incluso quedó estipulado en el artículo 5 del mismo que más a futuro delimitaban bien la cosa, cediendo de ser necesario pequeños pedacitos de territorio de uno a otro estado para que la frontera quede marcada de la forma más natural posible. Ok, suena razonable. Sí, lo es. Y de acá vienen las consecuencias. Al dejar cláusulas tan abiertas a la interpretación y posponiendo la delimitación precisa, esto detonaría futuros conflictos entre Perú y los futuros países Colombia y Ecuador. Al final, esta fue una guerra, en la opinión mía personal, súper innecesaria y al pedo. No por los territorios, todo el tiempo se da guerra por eso, sino porque acababan de salir de sus independencias. Ninguno estaba en condiciones de llevarlo a cabo y tampoco solucionaron nada. Fueron muertes al pedo, terminando en el mismo lugar en el que empezaron y complicando aún más las cosas para el futuro, al ni siquiera dignarse a terminar bien las cosas en el momento. Ese es un problema para el Homero del futuro. Apenas un año después de firmada la paz con Perú, la frágil Gran Colombia empieza a desvanecerse, independizándose tanto Ecuador como Venezuela en 1830 y Panamá de forma temporal en 1831. Una de las varias separaciones que tendría de Colombia a lo largo de la historia. Muy indecisa la Panamá. ¿A dónde crees que vas, jovencita? Algunos sensacionalistas hablan de esto como que Perú acabó con la Gran Colombia, y en mi opinión, nuevamente, esto es una boludez. No te ofendas, Carl. Lo oigo todo el tiempo. Pero es que la Gran Colombia, así como fue conocida, nunca estuvo dispuesta a prosperar en ese momento. Además del malestar civil, de las Fuerzas Armadas y de los movimientos liberales previos a la guerra, hay que añadir que, por ejemplo, Panamá desde antes seguía con gobiernos militares de corte dictatorial que nunca organizaron instituciones básicas de un estado. El movimiento separatista ya andaba haciendo quilombo en Venezuela desde 1826 bajo el mando de José Antonio Páez, quienes lograrían, pese a los intentos de Urdaneta, declarar la independencia de Venezuela para septiembre de 1830. Y también se forzaría el exilio de Simón Bolívar, quien, para agregar, había sufrido un atentado del que se salvó de milagro ya en 1828. Y para colmo, ya que se había ido y Venezuela se había separado, Ecuador dijo, bueno, yo me voy también. Y como dato adicional, Bolívar se muere unos meses después, pero le alcanzó el tiempo para llegar a ver cómo se hizo pelota todo. Por supuesto que esta guerra agravaría la situación y el descontento generalizado, pero no podríamos considerarlo nunca una consecuencia directa de la misma, sino una razón más, porque las razones de esta disolución se encuentran en el propio nacimiento de la Gran Colombia. Perdón, la emoción del momento, me dejo llevar. Y en fin, ¿qué les pareció el video de hoy? Espero que les haya gustado. Como dije, una historia con mucho, pero mucho lore, pero un gameplay, aunque con secuelas un poquito mejores. Conflictos con Colombia, con Ecuador, hay paja. Si te gustó, no te olvides de darle a ese hermoso like que tenés ahí, compartirlo si tenés un amigo que le gusta la historia porque YouTube no me recomienda, y suscribirte para poder ver ese número crecer un poquito más. Agradezco a Sebas por haberme acompañado hoy en un video cuya realización me gustó mucho hacer. Muy agradecido con Russo el Profe por esta genial colaboración. En caso que no conozcan mi canal, están cordialmente invitados a visitar el mapa de Sebas para más videos de historia. Un saludo y hasta la próxima. Y así sin más yo me despido. Un abrazo grande para todos. Pero no me voy a ir sin antes decirles
que lo peor todavía no llegó.